Buenos días para todos, ¿cómo están? Muy puntuales, muchas gracias. Vamos a ir admitiendo por aquí también a las otras personas que se van uniendo. Listo, perfecto. Muy buenos días para todos. Vamos a dar 5 minuticos para que las personas se terminen de unir. Vamos a compartir por aquí un video para poder esperar a las demás personas. Denme un segundo, por favor. Buenos días para todos. Vamos a esperar 2 minuticos adicionales, 8:05 en punto. Empezamos nuestro conversatorio.
Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente, mil y mil gracias por estar acompañándonos el día de hoy en nuestro conversatorio. Tenemos las 8:05 de la mañana. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio del día de hoy. Denme un segundo por acá. Vamos a compartir nuestra presentación. Listo, perfecto. Nuestro conversatorio del día de hoy está enfocado en el impacto de la Ley 2365 de este año del 2024 en la prevención y manejo del acoso sexual en el ámbito laboral y educativo. Vamos a revisar algunos de esos desafíos y responsabilidades que tenemos desde el área de talento humano y seguridad y salud en el trabajo y también desde nuestros comités de convivencia laboral. La metodología del día de hoy, pues la bienvenida, damos 5 minutos de inicio para las personas que puedan conectarse. Vamos a hacer una breve presentación de nuestra compañía Talento y Salud, también de nuestro aliado ASI y también vamos a realizar una presentación de las consultoras. El inicio del conversatorio vamos a gestionarlo una vez terminemos con la presentación y les agradecemos a todos ustedes, por favor, poner las preguntas a través del chat para resolverlas en los últimos 10 minutos. Vamos a compartir también una encuesta de satisfacción para que por favor nos ayuden a diligenciarlas. Son solamente 5 preguntitas y esto pues para poder tener nuevos temas en los meses posteriores. Vamos a hacer también una actividad al final, que es encender la cámara para el registro de nuestra actividad para nuestras redes sociales. También los invitamos a que nos sigan por allí. Perfecto. Vamos a iniciar entonces con la presentación de nuestras compañías. Talento y Salud es una empresa de consultoría en seguridad y salud en el trabajo, gestión humana, formaciones empresariales. Contamos con experiencia en todos los sectores económicos en compañías con más de 5.000 trabajadores. Creemos que el bienestar laboral es la clave para transformar empresas y vidas. Por eso convertimos ambientes de trabajo en espacios donde la seguridad, la salud y el desarrollo humano generan resultados extraordinarios. ¿Cómo lo hacemos? Con programas prácticos, innovadores, diseñados para empresas que no solo quieren cumplir normas, sino crear equipos felices y productivos. Las empresas de hoy día se merecen más que procesos, se merecen resultados humanos y sostenibles. Así es nuestra agencia de seguros e intermediación de administradora de riesgos laborales, es nuestra aliada y comprometida con la protección y el bienestar de nuestros clientes y sus activos más valiosos que pese su personal. Se destaca por ofrecer soluciones de seguros integrales y servicios de intermediación en ARL a empresas de todos los tamaños y sectores económicos. Perfecto, vamos a continuar con la presentación de nuestras consultoras. El día de hoy nos está acompañando Isabel Restrepo. Isabel es especialista en seguridad y salud en el trabajo, en riesgo psicosocial, en entornos de trabajo y gestión del talento humano. Es CEO en asesorías y consultoría de RG SAS, es docente universitaria, terapeuta profesional en gestión de riesgos CAE. Cuenta con más de 12 años apoyando a las organizaciones y a sus integrantes en la construcción de dinámicas de bienestar desde el ámbito psicosocial. También nos acompaña el día de hoy Sandra Aya. Sandra Aya es profesional en Administración en Salud Ocupacional, especialista en sistemas integrados de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Ella cuenta también con una amplia experiencia, con más de 10 años liderando procesos de seguridad y salud en el trabajo en empresas con amplia trayectoria de diferentes sectores. Perfecto. Muchas gracias a las dos por acompañarnos el día de hoy. Vamos a dar inicio entonces a nuestro conversatorio el día de hoy. Isabel, Sandra, bienvenidas. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias para todos por estar acá. Es un gusto poder acompañarlos en este espacio y brindar información relevante de todo este ámbito normativo que es tan cambiante y que nos obliga a generar implementaciones nuevas. Claro que sí, Isa. Muchas gracias, Nancy, por la presentación. Bienvenidos a todos nuevamente a uno de nuestros conversatorios realmente interesante. Quiero contarles que hoy vamos a ver 5 bloques específicos.
de los cuales pues vamos a tener una contextualización de la Ley 2365. Vamos a conocer un poco acerca de esos desafíos de la implementación que hoy día tienen todas las organizaciones y por supuesto las instituciones educativas. Conoceremos también temas como de prevención y manejo de casos, digamos que en dado las circunstancias se lleguen a presentar. Conoceremos también las sanciones y responsabilidades. Y por último, tendremos un bloque de reflexión y cierre. ¿Mm? En ese bloque de reflexión y cierre, pues están todos cordialmente invitados a que hagan sus preguntas. Al final les vamos a compartir una pieza resumida de los 4 o 5 aspectos claves que ustedes deben de tener en cuenta para implementar esta ley dentro de las organizaciones. Listo, entonces estamos muy atentas a resolver cualquier inquietud que se vaya presentando pues en este espacio tan importante que pues sabemos que en estas épocas es difícil sacar este tipo de espacios porque ya estamos a cierre de fin de año, pero igual gracias por estar aquí. Bueno, para dar inicio, Isa, yo quiero de alguna manera que empecemos a contarles a todos nuestros participantes cuáles son esos cambios que introduce la Ley 2365 en comparación con normativas anteriores que nos habla sobre el acoso sexual. Sí, claro que sí, Sandra. Mira, recuerda que esta ley viene diseñada con la intención de generar espacios de trabajo más seguros, incluye el espacio del entorno académico, también como un entorno que es susceptible a sufrir este tipo de situaciones, tanto para las personas que pertenecen a la parte directiva, administrativa, de los entornos académicos, también como para los estudiantes. Adicional, esta norma ya cobija a aquellas personas que se vinculan a la organización, independientemente de su modo de contratación. Pueden ser practicantes, pueden ser aprendices, pueden ser prestadores de servicios también, quienes son cobijados bajo los protocolos que diseña esta norma. Y por otro lado, lo que viene como más reforzado dentro de esta normatividad es el tema de las sanciones, que en este momento se vuelven más rigurosas, más duras para las organizaciones que incumplan estas implementaciones, que también se convierten en implementaciones obligatorias en las empresas. Básicamente esos son los cambios que introduce esta nueva ley. Correcto, sí. Fíjate que esta ley, como tú lo mencionas, pues representa un avance significativo en esa lucha contra ese acoso sexual, ¿cierto? Hace una extensión del alcance a esos sectores laborales y educativos. Y a través de esta ley lo que hace es exigir mecanismos claros de denuncia y prevención. Esto no está aislado del Comité de Convivencia Laboral, entonces para que ustedes, por favor, lo tengan muy en cuenta que ya más adelante Isa nos va a contar. Y a través de todo esto lo que se hace es un refuerzo de la responsabilidad de todas las organizaciones a promover pues un ambiente más seguro, un ambiente más respetuoso, ¿sí? Sin embargo, su efectividad va a depender pues de una adecuada implementación en cada una de nuestras empresas, una supervisión claramente, un compromiso de todas las partes involucradas. Cuéntanos, Isa, ¿por qué esta ley 2365 incluye un enfoque educativo además del laboral? Porque históricamente los enfoques educativos, digamos que han carecido de estos protocolos claramente diseñados. En las instituciones educativas se han generado espacios en los que se presentan denuncias de acoso sexual y no existe un protocolo diferente a la ruta de atención que en este momento cada institución tiene establecida, ¿cierto? Ahora la normatividad nos indica que debemos diseñar un protocolo específico para este tipo de acciones, tener personas que se responsabilicen de alguna manera de la gestión de este tipo de situaciones en los entornos educativos, a raíz de que pues se han venido presentando casos en los que se han elevado las denuncias de acoso sexual en los entornos académicos. Correcto, Isa, sí. Ese enfoque educativo del que tú nos estás hablando siempre pues va a tener un refuerzo al compromiso de construir esos espacios libres de violencia desde una etapa formativa, ¿cierto? A través de esto vamos a fomentar el respeto y la dignidad como valores fundamentales, perdón, y también vamos a establecer una base para una cultura preventiva que trasciende en el ámbito laboral, ¿sí? En esos desafíos de la implementación, Isa nos va a contar, pues, cuáles son esos principales desafíos que las empresas van a empezar a enfrentar para implementar esta ley. Y no solo las empresas, sino también las instituciones educativas.
Sí, no, mira, claro, complementando lo que dices, efectivamente debemos trabajar desde el ámbito educativo en la formación integral de los valores, ¿cierto? Entonces, estos entornos educativos son los espacios ideales para que las personas empiecen a desarrollar esta cultura del respeto. Y desde allí, desde este ámbito educativo, digamos que podemos trasladar este conocimiento y ese cambio cultural y esa transformación generacional hacia los entornos laborales en el futuro, ¿cierto? Por eso es importante que esta norma introduce a las instituciones educativas dentro de este panorama de protocolos de intervención atención a las situaciones de acoso laboral. Sin embargo, desafíos que enfrentan las empresas y las instituciones educativas, podemos hablar, por ejemplo, de precisamente eso, esa falta de pronto del conocimiento específico de la norma, del conocimiento específico de los protocolos, de la falta de formación frecuente frente a este panorama normativo que nos está todo el tiempo generando propuestas de cambios que realmente obedecen a unas realidades que se están presentando y que se vienen visibilizando frecuentemente en las organizaciones. Entonces, podemos decir que la falta de conocimiento de la norma es uno de los principales desafíos. No quiere decir que sea imposible trabajar en ello. Por eso las organizaciones y las instituciones deben también contar con expertos y apoyarse de estas entidades aliadas como las ARLs, como las consultorías, como las entidades que los acompañan en este diseño e implementación de protocolos y sobre todo en este acompañamiento desde la sensibilización y capacitación frente a este panorama de la Ley 2365. Puede ser uno de esos los desafíos. Otro de los desafíos también puede verse relacionado con ese impacto en la transformación cultural. Venimos desarrollando en este momento histórico digamos que de nuestra sociedad, una transformación sobre el tema de enfoque de género y diversidad que ha tenido controversias y ha generado impacto en muchos ambientes y entornos, porque todavía hay pensamientos diversos frente a este panorama del enfoque de género. Digamos que también se relaciona el enfoque de género con toda esta transformación cultural y los protocolos de atención ante las situaciones que se pueden determinar como acoso sexual o acoso sexual laboral o académico, ¿cierto? Porque hay conductas que se vienen normalizando y que se han desarrollado en los entornos y las personas como que se adecúan o se habitúan a ello y no le dan el verdadero tinte de acoso que puede estar configurándose en ese caso. Por ejemplo, ese sería otro de los aspectos que de pronto considero como un reto que tienen las instituciones o un desafío que tienen instituciones y empresas para implementar. Y por último, también el tema de los recursos, porque es que de Ujú. pronto no siempre es entender que necesito generar una inversión para implementar o desarrollar un programa en las organizaciones. A veces hay programas y desarrollos que se pueden implementar sin necesidad de hacer grandes inversiones. Considero que es más bien ser estratégicos en la manera en cómo nos aliamos con otras entidades que nos puedan acompañar en este desarrollo e implementación de estas políticas y estas normas para todo, que generen el beneficio para las personas y promuevan estos entornos libres de violencia. Sí, fíjate que tú nos mencionas algo muy importante, Isa, y son esos recursos limitados con los que hoy día cuentan las compañías, ¿cierto? Y más esas empresas que son pequeñas y medianas, o de alguna manera esas instituciones educativas que están en las zonas rurales, ¿cierto? Estas empresas y estas instituciones pues carecen de los recursos para capacitar al personal y para establecer mecanismos de denuncia. Sin embargo, haciendo un recuento de lo que tú nos mencionas, entonces es importante comprender esos desafíos a los cuales se enfrentan hoy día las compañías y es, primero, pues una falta de conocimiento, ¿cierto? Porque sale la ley, pero pues a veces no nos tomamos como el tiempo para poderla leer, para poderla entender y para poder consultar con una persona experta para que nos dé un direccionamiento, ¿cierto? Y no comprenden claramente pues esas responsabilidades bajo esta ley. Tú nos mencionabas también, Isa, sobre la resistencia cultural, ¿cierto? Entonces acá recuerden que todas las culturas organizacionales son diferentes y el acoso se minimiza o se normaliza en algunas instituciones y esto pues hace que se dificulte la implementación de políticas que sean efectivas, ¿sí? Yo siento que esto solamente va a ser efectivo con un compromiso integral,
donde nosotros como empresarios, donde nosotros como educadores podemos garantizar entornos seguros y libres de acoso, ¿cierto? Para ello es importante saber, Isa, que tú nos cuentes cómo pueden las organizaciones superar estas barreras a las cuales nos estamos viendo enfrentados hoy día. Sí, Sandra, mira, considero que superar las barreras parte desde el avance de la sensibilización frente a la problemática que en estos momentos se presenta en los entornos en que se están generando estas conductas de acoso sexual. Esa sensibilización tiene que venir de la mano de la capacitación, de la formación continua en los entornos laborales y académicos. Las instituciones académicas tienen esa responsabilidad innata de ser formadores y transmisores del conocimiento, pero también en este espacio, por ejemplo, en el tema normativo, tienen esa necesidad de diseñar una estrategia formativa que realmente genere un impacto en las personas que están recibiendo este conocimiento para que pueda ser una conducta habitual en las personas en sus entornos. Otro de los aspectos que pueden ayudar a superar las barreras es que existe un liderazgo comprometido, que las Ujú. instituciones y las organizaciones realmente se comprometan con el propósito y la intencionalidad de esta norma, que entiendan la necesidad de diseñar protocolos específicos para la atención de estos casos, que comprendan la lesión que producen las personas y la afectación que producen las personas que pertenecen a sus entidades una situación de acoso sexual. Entonces, desde que se genere un liderazgo comprometido, desde que las instituciones desarrollen la posibilidad de que se dé atención priorizada a estos casos, de que existan personas que atiendan estas novedades o estas situaciones o estas denuncias de acoso de forma expedita, de forma clara, de forma consciente, respetuosa, pues digamos que vamos a poder superar la barrera de la implementación, sobre todo si trabajamos en la sensibilización. Y por último, una de las maneras y de los recursos que podemos tener para superar las barreras de la implementación y de pronto en el conocimiento de todo este panorama que nos presenta esta norma es apoyarse de las entidades expertas y aliadas, como lo dije anteriormente, como las ARLs, como las cajas de compensación, como las consultorías externas, como los profesionales que acompañan los programas en las organizaciones, ya sea a nivel interno o externo, que permitan desarrollar esta implementación de este protocolo de forma eficiente, de forma clara y de forma accesible. Claro que sí, Isa. Mira, tú nos mencionas algo muy importante y es, recordemos tres aspectos que tú acabas de mencionar para resaltarlos. Una capacitación continua, ¿cierto? Empleados, estudiantes y líderes sobre todo lo que es el acoso sexual y claramente sus consecuencias. Un liderazgo comprometido, ¿cierto? Entonces aquí los líderes deben adoptar un rol activo en la implementación de esta ley. Y tú nos mencionas también una colaboración con expertos. Entonces, consultar con especialistas en derechos laborales, en riesgo psicosocial, que nos ayuden a diseñar esas políticas adaptadas a los contextos empresariales y educativos, ¿cierto? Haciendo esto, no solamente vamos a garantizar el cumplimiento normativo, sino también vamos a contribuir a crear entornos laborales y educativos respetuosos que vayan alineados con los valores de igualdad y dignidad, como tú lo venías mencionando, ¿cierto? Pero Isa, tocando el tema de esa prevención y manejo de casos, es importante contarles a las personas que nos acompañan el día de hoy qué estrategias son más efectivas para prevenir el acoso sexual en estos entornos. Bueno, estrategias, como lo dije anteriormente, en la sensibilización es una de las mejores. Poder permitir a las personas desarrollar esa habilidad de comunicarse abiertamente frente a cualquier situación que estén experimentando o cualquier situación que los afecte frente al acoso sexual puede ser una de las mejores estrategias y digamos que es el punto de partida de la implementación de cualquier tipo de protocolo o de norma dentro de la organización o la institución. Sin embargo, estratégicamente, lo que deben hacer las organizaciones es diseñar políticas claras, ¿cierto? En estas políticas se debe trabajar mucho el espacio de comunicar, difundir, determinar específicamente cuándo se da una conducta de acoso, o sea, enseñar a las personas cómo detectar estas conductas de acoso sexual, en qué momento denunciar, cómo evitar esa sensación de miedo o terror en el momento de generar una denuncia. Entonces, todo eso tiene que estar en el marco de una política que debe ser promovida, divulgada,
sensibilizada y atendida de forma rigurosa en las organizaciones. Dentro de estas políticas deben existir unos protocolos de acción. Esos protocolos de acción también deben ser muy claros para todas las personas, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito laboral, que todas las personas conozcan cuál es ese protocolo, cuál es esa ruta de acompañamiento, cuál es ese canal de denuncia. Esta norma, por ejemplo, hoy nos habla de canales de denuncia digitales, verbales, que es una diferencia que teníamos con las normatividades que nos acompañaban en el ámbito del acoso laboral, ¿cierto? Trabajar muchísimo en la formación, en el refuerzo de las conductas, en el refuerzo de cómo atender una situación de acoso, de cómo no tener miedo a generar la denuncia, de cómo presentar una queja formal, de qué derechos tienen las personas también en estos casos en que se presentan situaciones de acoso laboral, cuáles son sus derechos, cuáles son las responsabilidades también de la organización que se tiene que comprometer a atender estas situaciones de acoso sexual de forma inmediata, de manera que no se generen espacios de revictimización a las personas, que no lesionen su integridad, que se maneje la confidencialidad, ¿cierto? Que las personas tengan eso muy claro, es un panorama que debe estar muy claro para todos en las organizaciones y en las instituciones. Y adicional, pues más estratégico que trabajar en la cultura organizacional, en esta transformación de la cultura, en este cambio hacia el panorama que en este momento, como dije hace un momento, se viene normalizando, hacia atender que específicamente hay conductas y comportamientos que no se deben permitir y que no deben ser respaldados ni cobijados por ninguna institución ni académica ni en ningún entorno laboral, ¿cierto? Considero que esas son las estrategias que en este momento pueden ser mucho más efectivas frente a este proceso de denuncia de acoso laboral y al tema de la prevención de las conductas de acoso laboral y sexual, perdón. Claro que sí, mira, tú mencionas algo muy ligado a todo lo que es la cultura organizacional, ¿cierto? Desde que nosotros tenemos una cultura organizacional bien permeable, pues básicamente vamos a tener políticas claras, como tú lo mencionas, vamos a tener los protocolos accesibles, como tú nos mencionabas hace un instante, donde nosotros como empresa, pues debemos establecer esos canales de denuncia confidenciales y seguros, ¿cierto? Para que nuestros trabajadores, nuestros docentes, nuestros estudiantes, de alguna manera sientan la confianza de poder hacer este tipo de denuncias, ¿cierto? Que esto no quede en lo oculto, sino que se puedan hacer. Los espacios de formación, por supuesto, siguen siendo de alguna manera un auge porque hay que brindar talleres sobre igualdad de género, sobre el respeto y sobre todo en el acoso sexual, ¿sí? Existe esto que requiere, pues requiere una combinación de estrategias efectivas, ¿cierto? Todo tiene que ser bajo un ciclo PHBA donde nosotros podamos planear, donde podamos hacer, donde podamos ejecutar y donde podamos medir todo lo que estamos haciendo en pro al cumplimiento de esta norma que más adelante lo vamos a ver, ¿cierto? Las organizaciones no solo cumplen con sus obligaciones legales al empezar a implantar este tipo digamos que de estrategias dentro de sus organizaciones, sino que también vamos a empezar a cambiar esa cultura organizacional que siento yo que es una de las partes más difíciles que tenemos nosotros, los del sistema de gestión, las de personas de recursos humanos. Entonces, cuando hacemos ese chip, ese cambio en la cultura organizacional, promovemos un ambiente equitativo para todos los integrantes o para todas las personas que hacen parte de la misma, ¿cierto? Sin embargo, Isa, yo quiero aquí preguntarte para que tú nos cuentes qué deben hacer las organizaciones cuando se presenta un caso de acoso sexual. Sí, Sandra, mira, hablando de esto que estábamos mencionando sobre los protocolos y el conocimiento que deben tener las personas frente a cómo interponer este tipo de quejas o denuncias en casos de acoso sexual, indiferente del ámbito en que se presente y el rol de la persona en la organización. Digamos que la forma o la protocolo de actuación lo que indica es que se debe tomar esta denuncia y esta queja de forma inmediata, ¿cierto? Digamos que las instituciones no tienen la responsabilidad o la obligación de que esto sea bajo el comité de convivencia, pero puede ser un canal, ¿cierto? El comité de convivencia laboral puede ser un canal de atención inmediata ante esta queja. Y si no existe el comité de convivencia y si no existe
una persona o un líder, un proceso o un comité encargado de atender estas quejas, pues no pasa nada, tiene la responsabilidad, la obligación, la institución y la entidad y el ámbito o la organización de tener una protocolo diseñado y que ahí se especifique cómo se va a atender esta queja. Entonces se atiende de forma inmediata, con sumo respeto, con suma confidencialidad, ¿cierto? Dándole a entender a la persona la responsabilidad que tiene la organización para atender la queja, pero también el derecho que tiene de utilizar otros canales de denuncia si considera que no es su entorno en el que está generando este espacio, un entorno seguro para darle manejo a la queja. Adicional, se debe generar una investigación sumamente objetiva porque es un tema también muy delicado que no se puede tomar a la ligereza únicamente con una denuncia sin una investigación profunda. Ese proceso de investigación tiene que ser justo, transparente para determinar efectivamente que los hechos se dieron bajo el marco de una conducta de acoso sexual. Luego de terminar esto, ya tienen que implementar sanciones tanto a nivel organizacional, dentro de los reglamentos, políticas, dentro de la normatividad que cobija las instituciones y las organizaciones. Deben establecerse las sanciones y qué tipo de reparaciones también tienen las víctimas en estos casos. O sea, qué sanciones aplican para las personas que cometen conductas de acoso sexual y qué procesos de reparación y a qué derechos tienen de acceder a aquellas personas que son víctimas de acoso. Entonces, se les nombra y se les presentan estos derechos y esos alcances que tienen ellos como víctimas del acoso sexual. Y de otra manera, pues trabajar siempre en mejorar estos entornos desde la revisión frecuente de la normatividad, de los protocolos, la implementación y diseño de políticas claras, que todas las personas en la organización las conozcan, las tengan claramente mapeadas dentro de su cotidianidad en los procesos, el trabajo de sensibilización, como tú decías hace un momento, de trabajar en capacitación e información hacia los valores del respeto, el respeto por la diversidad, el respeto y la tolerancia ante los temas de equidad de género, y no solamente de género, sino hacia la diversidad como tal, ¿cierto? Entender que no podemos trabajar únicamente con algunos entornos, sino que debemos trasladar esta cultura de la sensibilización a todas las personas involucradas en los entornos, tanto académicos como laborales. Mira que en este aspecto tan importante que tú mencionas, Isa, es fundamental que se implementen esas acciones de reparación para para la víctima y se revise continuamente los protocolos y procesos internos. Esto, como en todo sistema de gestión, hacen parte de una mejora continua, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para asegurar que esos protocolos que hoy día tenemos están siendo totalmente efectivos. Recordemos que las víctimas muchas veces no denuncian por temor, por miedo, ¿cierto? Ujú. Entonces, desde que tengamos protocolos y procesos internos claros, esto tiene que empezar a funcionar, ¿sí? Y esto pues básicamente va a asegurar un entorno libre de violencia y discriminación en el futuro. Dentro de la fase de sanciones y responsabilidades, cuéntanos, Isa, cuáles son esas consecuencias para las empresas o instituciones educativas que no cumplen con la ley 2365. Sí, mira, claro que sí. Digamos que las sanciones siempre van a ir direccionadas hacia las sanciones legales y económicas. En este momento, la ley 2365 indica que las sanciones económicas para las organizaciones que incumplan el diseño de este protocolo, la implementación de esta política en la organización, pueden correr en una sanción de 1 a 5.000 salarios mínimos legales vigentes, ¿cierto? Eso, pues, por un lado. Por el otro lado, existe este daño que se puede generar en la reputación de las organizaciones, ya que se debe hacer un registro de aquellas conductas y aquellas quejas de acoso que se vienen presentando en las organizaciones y se debe generar como una divulgación de estas quejas y sobre todo de cómo se atendieron y en qué momento se generó este espacio de trabajo y de atención a estas quejas. Pero adicional, considero que una de las peores consecuencias que puede traer la falta de implementación de esta norma y sobre todo del desarrollo de la conciencia de implementación
de necesidades de atención, de necesidades de adecuación cultural de la norma y de la ley que habla sobre la prevención del acoso laboral, que es la 2365, digamos que es a nivel interno, dentro de su organización, con sus colaboradores, con las personas que ya permanecen en estos espacios y que visibilizan que de pronto la organización no toma acciones inmediatas y precisas frente a estas quejas de acoso sexual. Entonces se pierde la confianza, se pierde ese sentido de identidad por una corporación, por una entidad, por una institución que no garantiza un entorno protector, que no genera una sensación de tener un acogimiento, de tener un punto de apoyo, un respaldo frente a una situación que puede lesionar no solamente su integridad, sino también su parte emocional, su salud mental. Entonces, digamos que estas serían una de las consecuencias más graves que podrían enfrentar las organizaciones. Podrían perder personal demasiado valioso dentro de su fuerza laboral por simplemente no generar una acción y no diseñar un protocolo de atención que les permita a las personas sentir esa garantía de protección integral que las organizaciones o las instituciones deben brindarle a los integrantes de las mismas. Considero que son digamos que las peores consecuencias, tanto primero las económicas, luego las que tienen que ver con la reputación frente al panorama en el que se desenvuelven las organizaciones e instituciones y sobre todo pues a nivel interno, que considero que interiormente debemos cuidar muchísimo nuestros espacios, debemos sanear específicamente cada uno de los lugares en donde nos desenvolvamos, ya sea académicamente o laboralmente, sanearlos totalmente para que se conviertan en espacios seguros, libres de violencia, libres de agresión, libres de conductas que nos puedan generar unos daños mayores, unas consecuencias a futuro. Mira, Isa, que esta parte a mí me llama mucho la atención porque esto pasa como el sistema de gestión, ¿no? Todos los empresarios saben que existen unas sanciones legales y económicas, ¿verdad? Pero desde que el Ministerio de Trabajo y las entidades competentes no empiecen a hacer efectivo este tipo de sanciones legales y económicas, muchos de los empresarios que tenemos hoy día no van a entender realmente la importancia de tener un sistema de gestión al interior de una compañía y tampoco van a entender la importancia de implementar una ley que quiere combatir esa prevención en el acoso sexual y laboral en el trabajo y en entidades educativas. Entonces siento que aquí parte también de que nosotros como los salubristas, como las personas responsables de recursos humanos, pues debemos tener un respaldo del Ministerio de Trabajo, que realmente estas sanciones legales y económicas se empiecen a generar dentro de las entidades, porque así como existen organizaciones que conozco varias empresas donde son muy juiciosos, muy alineados a la norma, que realmente se preocupan por prevenir ese daño reputacional que pueden llegar a tener, hay otras que definitivamente no. Hay otras, y esto ocurre no solamente en Bogotá, ocurre en todo Colombia. Yo pienso que hasta a nivel Latinoamérica. Y es que cuando generan un sistema de gestión solo de papel, pues eso no va a tener una efectividad. Eso no nos da la tranquilidad de que tengamos un sistema que funcione, ¿cierto? También hay empresas donde definitivamente ven el sistema de gestión solamente en papel. Venga, reporte a la ARL estándares mínimos, qué chévere, sacamos 80, sacamos 90, pero cuando uno va a hacer una auditoría exhausta, pues uno se encuentra con temas de que definitivamente ni siquiera están en el 60% de cumplimiento. Entonces, siento que aquí nosotros nos tenemos que, de alguna manera, hacer sentir y que estas entidades nos ayuden a que realmente esas sanciones legales y económicas sean efectivas y se realicen, porque pues no, aquí estamos hablando de personas, aquí estamos hablando de pronto de víctimas que están siendo acosadas sexualmente, laboralmente y que todavía tienen miedo a reportar, todavía tienen miedo a hablar. Entonces, mi llamado acá es a que realmente nosotros hagamos unos protocolos efectivos al interior de las compañías, generalmente desde el área de recursos humanos y SST, que seamos esa puerta, que seamos de puertas abiertas para los trabajadores que realmente se pueden llegar a estar sintiendo en este momento en este tipo de situaciones, ¿cierto? Y recordemos también que aquí es esencial que esas organizaciones cumplan con la ley, pues porque de alguna manera vamos a proteger su integridad como a los colaboradores, crear ambientes seguros y respetuosos, ¿sí? Y cuando empezamos a implementar esta ley nos hacemos muchas preguntas como muy seguramente tenemos ahorita en el chat para resolver. Y es, Isa, ¿cómo se mide el éxito en esta implementación de la ley?
porque pues hay muchos requisitos, no es solamente cumplir esta ley, recuerden que seguridad y salud del trabajo tiene una cantidad de normas para cumplir que al final nosotros muchas veces desde las áreas de SST no sabemos si las estamos cumpliendo o no, o puede que las estemos cumpliendo, pero nos haga falta como ese apoyo desde la dirección para poder hacer, digamos que una labor excepcional. Entonces, Isa, cuéntanos cómo medir el éxito en la implementación de esta ley. Bueno, sí, definitivamente como tú lo mencionas, es un reto también para nosotros los acompañantes de estos procesos a nivel interior de las organizaciones, ¿cierto? Pero definitivamente, ¿cómo se puede medir el éxito en la implementación de la ley? Yo digo que la implementación de la ley tiene que ser más dado no a un aspecto normativo, sino también a una necesidad de transformación cultural, ¿sí? ¿No? Yo digo que no deberíamos estar regidos bajo una norma para poder Claro que diseñar sí. estos protocolos de atención, para poder dar atención a estas situaciones, para poder trabajar en prevención y promoción, porque es que lo que tú dices es cierto, estamos hablando de promoción y prevención, y esa sería una de las, o sea, la premisa siempre será prevenir. Prevenir y prevenir, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos medir ese éxito? Pues digamos que en la respuesta que se dé frente a la impartición del protocolo, de las políticas, a cómo se sensibiliza a las personas, se sensibiliza sobre el conocimiento, sobre cómo se deben comportar las personas, los entornos en que se desenvuelven, en cuando empezamos a visibilizar estos cambios culturales, estos cambios de comportamiento y relacionamiento entre los grupos, que es donde uno empieza como a detectar estas conductas de acoso o se presentan más frecuentemente. Digamos que cuando eso se da desde la sensibilización, la formación, vamos a poder evidenciar una disminución considerable en las posibles quejas de acoso sexual que se presenten, ¿cierto? La disminución o la presencia o la no presencia de este tipo de quejas sería el mejor indicador que podríamos tener en nuestras organizaciones y en nuestras instituciones, ¿cierto? Pero en caso de que esto se empiece a visibilizar, trabajar asiduamente en todo lo que es prevenir estas conductas desde una política, desde lo que siempre hemos dicho en este espacio, prevención, promoción y diseño de políticas claras. Adicional, pues en que las personas van a entenderse acogidas por un espacio, a reconocerse valoradas por un espacio, y esto va a ser visible en todos los procesos de formación que hagamos y en cómo se vinculan con las campañas, con los procesos, cómo se vinculan con las actividades relacionadas hacia la prevención y promoción, y también en qué momento se comprenden como actores vulnerables que tienen todos los derechos de generar sus denuncias ante sus acosos. Y pues esto también al final yo creo que nos permitiría tener un éxito y como tú dices, una respuesta efectiva y positiva frente a nuestras auditorías y digamos que al cumplimiento de la norma, que como dije inicialmente no considero que debería ser una norma, pero ya existe y debemos aplicarla y debemos acogernos a ella y debemos tenerla presente tanto en los sistemas de gestión como en los programas psicosociales, como en los aspectos relacionados hacia el trabajo conjunto de las organizaciones, por, como dije hace un momento, garantizar esos entornos protectores y de trabajo seguro. Entonces, digamos que el éxito se mide de esas dimensiones, esas son las vertientes que para mí generan mayor éxito en la implementación. La reducción del número de quejas, el aumento de la confianza de las personas en las instituciones y organizaciones y pues el cumplimiento de la normatividad que de alguna manera nos llevará a tener un indicador positivo. Mira que, Isa, aquí destacando un poquito lo que tú mencionas con respecto a ese cumplimiento efectivo, miren, aquí es muy clave que nosotros como responsables de los sistemas de gestión y de recursos humanos generemos unas auditorías efectivas, ¿cierto? Que tengamos esas revisiones por parte de las autoridades competentes, donde definitivamente a veces yo conozco muchas empresas donde dicen, yo no, cuando yo voy a hacer una auditoría y pregunto acerca de comité de convivencia, sobre temas de quejas que se hayan presentado, he tenido respuestas de colegas donde me dicen, eso no es conmigo, ¿sí? Eso lo maneja directamente el comité de convivencia y yo no tengo injerencia allí, o sea, yo no conozco cuándo se reúne el comité porque lo manejan muy, muy confidencial. Y está bien, sí, yo entiendo que eso es un tema confidencial, pero nosotros desde las áreas de SST debemos hacer realmente ese seguimiento efectivo, ¿sí? Ese seguimiento de que venga, cuántas quejas hay, cómo están esos informes trimestrales, cómo podemos desde las áreas de SST ayudar y apoyar a nuestro comité de convivencia laboral.
Entonces necesitan algún taller para reforzar sus habilidades para investigar una presunta queja de acoso laboral. ¿Qué necesitan de parte de nosotros para que realmente esto empiece a tener una cultura organizacional efectiva y que no solo se queden reuniones trimestrales, un acta, si nos reunimos, cero quejas y ya, sino que efectivamente nosotros también ejerzamos una efectiva auditoría o una revisión frente a estos procesos que se pueden estar llevando a cabo, ¿cierto? Tú nos mencionabas que es clave las políticas. Sin lugar a duda, todo el tiempo la norma nos está nombrando de esas políticas y esas medidas adoptadas que estén funcionando correctamente para prevenir este tipo de casos, ¿sí? Isa, para la fase de reflexión y cierre, yo quiero que tú nos cuentes cómo lograr que la ley trascienda del cumplimiento normativo a un cambio cultural, que en realidad esto es lo que más nos interesa, ¿cierto? Que deje de ser ese cumplimiento normativo, sino que realmente existe un cambio cultural dentro de las organizaciones y, por supuesto, dentro de las entidades educativas. Mira, Sandra, que tú lo dices muy claramente, o sea, la clave está en el tema cultural, ¿cierto? En la inversión de estas políticas en la cultura, desde la construcción o la modificación de esta visión y esta misión que tiene la organización, supongamos dentro de un entorno laboral, ¿cierto? Desde estos manuales de convivencia que en las instituciones educativas empiezan a implementar estos protocolos de acción. Digamos que desde el proceso de acompañamiento que se dé consciente, sensible a las situaciones de acoso, sería, yo creo que, pues, no sé, el elemento fundamental en el cumplimiento de la norma y en que realmente tenga trascendencia, porque es que tenga trascendencia se refiere a que realmente las personas comprendan el objetivo de una norma y no solamente el objetivo de una norma, sino que también comprendan que hay una condición que se tiene que empezar a evaluar de forma respetuosa, de forma prioritaria en todos los entornos. El acoso sexual genera unas lesiones profundas en las personas de largo tiempo, incluso a veces son lesiones irreparables, y no solamente en las personas, sino también en sus entornos y redes primarias. Entonces, yo digo que cuando tenemos una conciencia más clara sobre el impacto que esto tiene dentro de las personas y unido a esto generamos una transformación en nuestro aspecto cultural, en nuestro diseño de procesos culturales y administrativos en las organizaciones, vamos a tener un aspecto trascendental como componente importante en nuestras políticas internas de la organización, que sería el que en los entornos de trabajo y los entornos académicos se puede hablar de entornos seguros, de entornos protectores y de entornos que van a garantizarle a las personas un espacio libre de convivencia. Perdón, de violencia, perdón. Sí, Isa, mira, digamos que aquí realmente desde mi sentir, yo siempre he pensado que todo este tema, sin lugar a duda, debe estar inmerso dentro del sistema de gestión. Lo he venido repitiendo porque recuerden que nosotros aquí estamos hablando de políticas todo el tiempo, ¿cierto? De una misión, de valores, que realmente esto hace parte de la identidad corporativa, ¿cierto? Pero aquí también, para mis colegas y para todas las áreas de gestión humana, yo les quiero hacer un llamado y es recomendarles seguir realizando la medición de la batería de riesgo psicosocial, ¿cierto? Y no es solamente quedarnos con obtener unos resultados, un informe y ya, y decir, check, cumplí batería de riesgo psicosocial, sino que definitivamente se deben dar a conocer y ejecutar los planes de acción que están derivados de esta medición, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos este tipo de intervención, luego de medir batería de riesgo psicosocial, esto nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema de gestión, porque de allí salen planos que van a matriz de capacitación, como también a temas de comité de convivencia, como también a temas de gestión humana, por claridad del rol, por todo lo que tiene que ver con evaluación de desempeño y demás, ¿cierto? ¿Y esto qué va a hacer? Pues a un largo, mediano plazo nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema de gestión, realmente a ir a una mejora continua, ¿cierto? Pero también esto va a tener un impacto en el bienestar laboral, en el clima laboral y, por supuesto, el minimizar el riesgo de que se presenten casos de acoso sexual, ¿sí? Ahora, Isa, yo quiero que desde tu experiencia nos dejes ese mensaje final, ¿sí? ¿Qué mensaje final darías a las organizaciones que están comenzando con este proceso?
Bueno, yo creo que mi mensaje final va muy unido a este pequeño acote que hiciste, pues a esta acotación que hiciste frente a la unificación de programas a nivel organizacional, ¿cierto? Unificar seguridad y salud en el trabajo con su programa de gestión, con su sistema de gestión, el programa psicosocial, el programa de bienestar y calidad de vida de la organización. Trabajarlos de manera conjunta es, yo considero que una de las mejores oportunidades que se nos pueden dar bajo el amparo de esta norma que nos llevará, por ejemplo, a entender la importancia de proteger a nuestras personas en nuestros entornos académicos, en nuestros entornos laborales, promover siempre el bienestar, la protección, la promoción y prevención. Esta norma en este momento, digamos que es un llamado a la importancia de trabajar de forma consciente en algo que ya se viene desarrollando a través del tiempo. No es un tema nuevo hablar de acoso sexual, no es un tema nuevo de atención al acoso sexual, al tema de la denuncia efectiva, de la denuncia confidencial, del respeto por la condición, de la no revictimización y el derecho que tienen las personas a poder sentirse libres de generar estas denuncias cuando se den, pero considero que ese es el momento ideal en que podemos llegar a combinar esta norma con nuestros programas a nivel institucional y de esa manera, digamos que vamos a tener un entorno protector, como lo he dicho siempre, garantizado y sobre todo vamos a trabajar en las instituciones y en las organizaciones en un proceso de desarrollo de clima organizacional muy saludable. Entonces considero que mi mensaje final sería: unifiquemos los entornos, trabajemos conjuntamente, hagamos un trabajo y un esfuerzo mancomunado entre las áreas, profesionales, especialistas, personas que lideran los comités, los programas a nivel institucional, a nivel organizacional, las altas direcciones. O sea, yo digo que tiene que ser un trabajo en conjunto y que todos nos orientemos hacia ese objetivo. Eh, Evitar que se presenten quejas de acoso sexual en los entornos académicos y los entornos laborales. Sí, Isa, mira, tú mencionas algo y todo el tiempo lo hemos venido hablando, y es ese tema del liderazgo, ¿cierto? Pero desde que no haya un compromiso desde la alta dirección, esto no funciona, ¿sí? Por eso es que desde el sistema de gestión nosotros también debemos empezar a buscar ese liderazgo desde la alta dirección, ¿sí? Y por supuesto que sea respaldado por toda la comunidad organizacional y educativa. ¿Sí? Hay que empezar a revisar la documentación que ya tienen las organizaciones hoy día. No quiere decir que vamos a empezar desde ceros, sino que si ya existen protocolos y demás, empezarlos a ajustar, ¿cierto? Y dar ese paso a empezar a socializar de que la empresa tiene unos protocolos específicos para las denuncias de presunto acoso sexual o laboral. Entonces, hay que empezar a ajustar. Mi llamado es a que ajusten esa documentación existente que ya tienen las empresas. Como conclusión final, y haciendo un recuento de todo lo que hemos hablado el día de hoy, recordemos unos aspectos importantes, que esa implementación de la ley no exige cumplir solamente con normativas claras, sino también debe existir un fomento del cambio cultural, ¿cierto? Recuerden, adoptar políticas efectivas, esas empresas y instituciones educativas, pues generalmente enfrentan desafíos como la falta de recursos, como lo mencionaba Isa, pero pues estas barreras se van a poder superar mediante un liderazgo comprometido, ¿sí? Quiero decirles que definitivamente implementar esos mecanismos de prevención y atención, las empresas deben establecer procesos claros para que los empleados puedan denunciar casos de acoso sexual, garantizando la confidencialidad y el trato adecuado hacia las víctimas. Segundo, recuerden que deben de hacer una publicación semestral de quejas, ¿sí? Esta norma nos habla de publicar semestral las quejas. Las empresas deben reportar de forma semestral las quejas y sanciones que estén relacionadas con el acoso sexual y remitir esta información al Sistema Integrado de Información de Violencias de Género. Eso es en la página de Civige. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, primero, implementar esos mecanismos de prevención y atención. Segundo, la publicación semestral de quejas en la página de información al Sistema Integrado de Información de Violencia de Género, para que lo tengamos en cuenta. Tercero, la protección de las víctimas. Se deben adoptar medidas para garantizar la estabilidad laboral de las víctimas de acoso sexual, ¿sí?
Así vamos a evitar despidos dentro de los 6 meses posteriores a una denuncia. Entonces, tengámoslo en cuenta. Y cuarto, la formación y sensibilización. Los empleadores también deben incluir actividades pedagógicas y preventivas. ¿Para qué? Pues para que empecemos a crear esa conciencia entre sus trabajadores sobre el acoso sexual y cómo prevenirlo. Entonces, son 4 tareas fundamentales que hoy día las organizaciones deben tener claro y es eso, ¿no? Lo que yo les acabo de mencionar. Les vamos a compartir este pequeño resumen con estas 4 cositas que les acabo de mencionar para que ustedes lo tengan y a partir de esto puedan empezar a, a incluir este aspecto de la prevención del acoso sexual dentro de sus organizaciones. Por supuesto, si tienen alguna duda, si requieren que nosotros hagamos aclaraciones adicionales, los invitamos que pues en nuestra página web, en nuestras redes sociales y por supuesto a través de nuestro correo electrónico, nos hagan esas consultas que se requieren. ¿Listo? Yo creo, Nancy, que vamos a dar inicio pues a las preguntas, no sin antes agradecerles a todos por habernos acompañado en este conversatorio y vamos a entrar a resolver todas las dudas y preguntas que tenemos en el chat. Claro que sí, Sandra. Bueno, vamos a resolver entonces por acá las preguntas que tenemos en el chat en el orden. Sofía Pérez nos indica, buen día, ¿cómo puede la ley 2365 contribuir a un cambio cultural en las organizaciones más allá del cumplimiento normativo? Bueno, pues Sofía, mira, nosotros desde que iniciamos el conversatorio hemos hablado de que esta ley 2365 puede ser el catalizador de un cambio cultural profundo, ¿cierto? Si empezamos a integrar esta norma desde los valores y desde la misión organizacional, vamos a tener un verdadero impacto. Y esto va a ocurrir cuando la prevención del acoso sexual se convierte en una responsabilidad compartida, ¿cierto? Entre los miembros de la organización, por supuesto. Esto se va a lograr, como lo mencionamos todo el tiempo, si los líderes impulsan activamente la implementación de la ley y modelan el comportamiento esperado, ¿cierto? Porque pues todo parte desde arriba. Pero también aquí es fundamental involucrar a toda la comunidad, ¿sí? Desde los empleados hasta los estudiantes, para que se conviertan en agentes activos del cambio. La creación desde un entorno respetuoso y seguro no es solo una obligación legal, recordémoslo siempre, sino que es una inversión en la sostenibilidad y la reputación de la organización. Gracias, Sandra. Por favor, a las personas que están unidas, les acabo de compartir en el chat el link de la encuesta de satisfacción. Son 3 preguntas, se demoran 2 minutos. Perfecto. Seguimos con la segunda pregunta. Dice María García, ¿se puede modificar la política de prevención de acoso laboral donde se incluya el acoso sexual laboral o se debe crear una política aparte? Bueno, las políticas deben ser independientes. Lo que pasa es que dentro de las políticas de acoso laboral también existen los temas asociados a acoso laboral en el entorno acoso sexual laboral, ¿cierto? Son 2 políticas diferentes, tienen 2 protocolos de atención distintas porque el comité hace un proceso diferente en un tema de acoso laboral en el que, por ejemplo, se da un espacio de confrontación entre las partes interesadas o involucradas dentro de la conducta de acoso laboral. En esta política de acoso sexual no podríamos generar espacios de confrontación entre víctimas y victimarios, por ejemplo. Entonces, son políticas independientes que el comité de convivencia podría trabajar y es apoyar el desarrollo, en el diseño de las mismas. Más no tendríamos que modificarlas, es implementarlas de forma independiente porque tienen protocolos de atención distintos. Gracias, Isabel. La siguiente pregunta es de Jorge Mateus. Hola, buen día. Quisiera conocer más sobre cuáles son los principales desafíos que enfrentan las instituciones educativas para aplicar la ley 2365 y cómo pueden superarlos. Bueno, en la actualidad, digamos que nos enfrentamos a un cambio generacional complejo, ¿cierto? Esta abundancia de espacios de información a las personas en general, pues digamos que puede dificultar un poco la implementación de estas políticas porque el cambio cultural se vuelve desafiante, ¿cierto? Pero digamos que ese cambio cultural sería uno de los
digamos, pilares estratégicos. Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de fortalecer y formar a las personas en la cultura del respeto, respeto por la diferencia, respeto por la diversidad, por la equidad de género, ese tipo de aspectos relacionados con lo que es el relacionamiento entre los espacios y los entornos. Pero a la par tiene que diseñar un mecanismo de impacto que realmente sea efectivo, entendiendo este panorama en el que nos encontramos a nivel de cultura social, ¿cierto? Entonces, desafíos serían trabajar en formación a sus líderes, a sus directores, a las personas que hacen parte de los equipos de trabajo, en todo lo que es acoso sexual, cómo atenderlo y cómo evitarlo. Primero. Segundo, designar personas que tengan la competencia y compromiso de tener, de poder atender estas quejas en el momento de que se den, sin ir a vulnerar los espacios de confidencialidad, sin vulnerar los derechos de las personas víctimas, darles la seguridad y la tranquilidad y garantía de que sí pueden denunciar sin ningún tipo de preocupación ni temor, porque eso es lo que frecuentemente se presenta, el miedo por la denuncia. Entonces, este garantizar espacios de apertura hacia una denuncia que se va a tratar con respeto y que se va a tratar con seguridad y confianza, es uno de los desafíos que enfrentan las instituciones educativas, porque el entorno no puede, muchas veces no facilita que eso se dé, pero considero que ese es uno de los principales desafíos. Sin embargo, si se refuerza la formación y capacitación, se puede lograr. Gracias, Isabel. Claudia Andrea Porras nos pregunta, ¿cómo se complementan y entrelazan las normas de riesgo psicosocial, el Comité de Convivencia Laboral, acoso laboral y esta nueva norma? Bueno, mira, considero que se entrelazan perfectamente porque todas estas normas y todas estas direcciones apuntan hacia el mismo entorno. Prevención de las conductas de acoso laboral, acoso sexual y riesgo psicosocial, ¿cierto? Que digamos que el riesgo psicosocial de alguna manera enmarca todos aquellos aspectos relacionados con las conductas de acoso y la lesión que genera. Entonces, el riesgo psicosocial garantiza la supervisión y la identificación, digamos, temprana de los aspectos que se deben empezar a intervenir o que se deben empezar a transformar en las organizaciones, y esto se realiza de la mano del Comité de Convivencia. El Comité de Convivencia es el mejor aliado de los programas psicosociales dentro de las organizaciones, porque la responsabilidad de ellos no solamente la de atender las quejas, sino también de promover espacios de trabajo saludables, de trabajos y entornos seguros. Las leyes en este momento encajan perfecto con esa dinámica que se establece dentro del programa psicosocial y los objetivos del Comité de Convivencia. Entonces considero que encajan totalmente y acertadamente en este espacio de trabajar hacia la promoción y prevención de aspectos relacionados con el riesgo psicosocial y el impacto que puede generar tanto en las personas como en las organizaciones y su productividad. Perfecto, esa. María García, aquí una pregunta importante. Si no se tiene queja de acoso sexual laboral, ¿no se hace ningún reporte al Sistema Integrado de Formación de Violencia de Género? Sí, efectivamente sí se debe hacer el reporte. El reporte pues, es el reporte de que no se presentaron quejas. De alguna manera, esas entidades tienen que también tener claro que se viene trabajando Ujú. muy juiciosamente en todo este diseño de protocolos, en todo el conocimiento y la divulgación de la política. Es muchísimo mejor reportar que no tenemos quejas que reportar que sí las tenemos, ¿cierto? Entonces sí se debe generar el reporte de forma regular para que se siga haciendo el monitoreo de las entidades que nos acompañan, de los entes de control, de cómo se implementan y se diseñan los protocolos y se implementan las leyes en nuestras organizaciones e instituciones. Gracias, Isa. Por favor, no olviden contestar la encuesta de satisfacción. Tres preguntas. Nos pregunta Catherine Álvarez, ¿cómo manejar estos casos en una entidad pública y cómo actuaría el Comité de Convivencia? Pregunta importante. Bueno, las entidades públicas tienen también unos protocolos específicos, ¿cierto? Existe un panorama de acompañamiento y trabajo que se relaciona muchísimo con los entornos como académicos y culturales y laborales los conocemos, ¿cierto? Sin embargo, estas entidades tienen unos comités específicos de atención a este tipo de quejas, lo que diferencia a las
organizaciones, a las empresas que no específicamente necesitan tener unos comités legalmente constituidos para atender estas quejas. En las instituciones académicas, en los entornos laborales, digamos, ordinarios, no se requiere específicamente un comité especial para atender estas quejas. En las entidades públicas existen programas de acompañamiento, de atención temprana y de promoción y prevención hacia que se eviten estos espacios de acoso sexual. Digamos que a veces decimos, es que el sector público es como otro universo, es como otro mundo, y se diseñan unos protocolos y unas leyes diferentes, pero se alinean mucho con lo que para el común de las personas, de las organizaciones y de las instituciones se diseña bajo estos parámetros. Sin embargo, cada entidad pública tiene un protocolo y un programa especial totalmente alineado con estas leyes y direccionado hacia ese objetivo del acoso sexual. Gracias, Isabel. Y nuestra última pregunta, ¿quiénes serían esos posibles profesionales competentes en la creación de los protocolos y políticas? A veces es difícil poder orientar si lo debe realizar un psicólogo de riesgo psicosocial. No, mira que no necesariamente tiene que ser un psicólogo, porque esta ley aplica para todas las empresas y no todas las empresas cuentan con el respaldo de un psicólogo especialista, ¿cierto? Digamos que podemos apoyarnos en los profesionales de las entidades que nos acompañan. Por ejemplo, los profesionales de las ARLs, los asesores de las ARLs pueden acompañar en las organizaciones en la construcción de estas políticas desde la formación y desde la capacitación de los propósitos de las mismas, pero no necesariamente tiene que ser un psicólogo. Las personas en las organizaciones, los directores de talento humano, los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, desde la misma gerencia en pequeñas organizaciones, que en Colombia estamos llenos de pequeñas y medianas organizaciones, son los responsables de que esa política se cumpla, de que esta ley se ponga en marcha. No específicamente son los psicólogos especialistas. Gracias, Isabel. Esta es pues nuestra última pregunta que tenemos acá en el chat. Y nos queda la última actividad de cierre ya de nuestro conversatorio del día de hoy. Les acabo de acceder el permiso para que puedan activar sus cámaras. Les ruego, por favor, que lo hagamos porque esto va a todas nuestras redes sociales. También les quiero contar que finalizando la reunión, más o menos en 1 o 2 días, les vamos a hacer llegar el link de la grabación para que ustedes puedan volver a revisar algunos temas que quedaron por allí, digamos que sueltos. Muchas gracias por iniciar las cámaras, muchas gracias. Por favor, todo el equipo, por favor, a encender sus cámaras. Vamos a enviarles el link de la grabación, vamos a enviarles la diapositiva de resumen del conversatorio. Súper, muchas gracias. Aquí estamos tomando los pantallazos. Entre más personas tengamos, está súper bien. Por favor, en nuestras redes sociales también vamos a compartir parte de este contenido, los aspectos más importantes. De nuevo, mil y mil gracias por asistir a este evento. Espero que la información que hayamos compartido el día de hoy haya resonado en ustedes, en sus roles dentro de la organización y sea un aporte fundamental para gestionar estos desafíos de la Ley 2365 del 2024. Mil y mil gracias por asistir y por participar. Un saludo, un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Feliz día. Gracias, hasta luego. Listo, perfecto. Voy a detener Listo, por acá la chicos. grabación.